Era un corrupto en la cárcel. ¿Cómo que sale del garaje? Padre. Vale, ¿no? Anaís, hija. ¿Qué? Nada. ¿Está también en el teatro? Sí. ¿Cómo Sí. es eso? Pues bien, estoy contenta. He conseguido lo que quería, ¿no? Estar en la compañía. Bueno, pues te da agobios, ¿eh? Ahí estás para aprender, ¿de acuerdo? Y como es la sustituta, pues lo que tienes que hacer, aprender de los demás, disfrutar. Y no te agobies, ¿vale? Y eso se convierte en una... ¿Estoy disfrutando? Bueno, no te conviene el estrés, ¿vale? Oye, necesito tu ordenador. ¿Me lo puedes dejar un momento? Claro, ¿te puedo ayudar? Tu padre lleva años robando a la gente. Se merece pagar por lo que ha hecho. ¿Has podido imprimir eso? Se me olvidaba la cartera. Chao, mi niña. Oye, papá. ¿Cuál era la contraseña del ordenador? Porque estaba intentando meterme para poder imprimir y no... ¿Por qué no lo imprimes con el tuyo? Me lo dejé en el teatro. Se merece pagar por lo que ha hecho. La clave es Anaís. Pero ten cuidado que tengo cosas importantes, ¿eh? ¿Es tu padre o tu sueño? ¡Y recoge la mesa! Mi cumpleaños. Claro, 17 de noviembre del 95. Irene me dijiste, ¿verdad? ¿Quieres una? Pues ahora no creo que sea el momento, ¿no? Bueno, tampoco es el mejor lugar, pero lo hace más divertido, ¿no? ¿Qué pasa con Q? ¿De qué? No sé, está ahí arriba con tu amigo ¿Joel? Joel. Joel. ¿Qué? ¿Qué te pasa? Si es por Q, eres una ridícula, ¿eh? ¿Ah, sí? ¿Por qué? Porque somos amigos. ¿Y eso él lo sabe? Sí. ¿Qué pasa, que tú no te conformas con un no? Es que como no te escuché decirlo... Ah. No. ¿Lo has escuchado ahora bien? ¿Sabes qué me encanta? Me encanta que juegues el papelito de la niña buena que no rompe ni un vasito. Y más me gusta que lo juegues con tus amiguitos. El problema es que yo te conozco. O sea, yo sé quién eres. Yo sé qué hay detrás de esa máscara. ¿Por las fiestas? Me quedo con esto. Gracias. ¿Qué onda? ¿Otras? Vale, sí. ¿Me traes uno a mí? Te llevas bien con él, ¿no? Ah, lo digo porque habéis venido juntos y eso. No, es que nos hemos encontrado a la barra. Que hemos venido un poquito antes. ¿Y entre vosotros bien? No, poca cosa. Todavía tiene que dejar atrás muchos prejuicios.
Ya, pero lo de vivir juntos, entonces, ¿cómo? No, le acogí porque su familia le echó de casa. Les dijo que era bisexual y... Y a mí me ha venido muy bien, ¿eh? Porque se está portando genial conmigo. ¿De qué hablaban? Fútbol. Vale, venga, pues empezamos, ¿vale? ¿Preparadas, chicas? Venga, Anaís, va. Pasaré junto a tu puerta, pretendiendo que me esperas. Venga, a mí no me mires, saca la voz, va, que puedes más. Fuerza, ¿eh, Anaís? Pasaré junto a tu puerta, pretendiendo que me esperas. Venga, que tienes más, va, saca para afuera, va. Venga, desafinado. Por más que intento acercarme a ti, No pasa nada, va, seguimos. Venga, va, fuerza. mi alma solo hace falta Somos micro y... un instante. ¿Qué haces? ¿A ti qué te parece? ¡Cantar! Ni cantar ni ensayar, no haces nada. ¡Ey! ¿Qué mierda es esta, tías? Aquí hay mucha gente currando para estar haciendo el gilipollas, ¿vale? Nos tomamos 10 minutos todos y volvemos. Mira, Nay, si no quieres estar aquí, te piras, ¿sabes? Eso es lo que a ti te gustaría, ¿no? Lo que no quiero es perder mi tiempo. ¡Ay, yo sí que quiero perder mi tiempo! Pues céntrate, que sujetar un micrófono es muy sencillo. ¡Tengo la hija de puta! En todo hay matices, Q. La gente no es completamente buena o completamente mala. No al 100%. No vas a conseguir que este hijo de puta me dé pena. No me estás pidiendo justicia, me estás pidiendo venganza. Una venganza que tiene daños colaterales. Un niño va a perder a su padre, y tú podrías haber sido ese niño. Tu padre también era un alcohólico. ¡Me da igual que quiera a su padre! ¡Me da igual que sea el puto padre del año! ¡Yo también me he quedado sin madre! ¿Qué hago? ¿Te ensayo vídeos con ella o cómo va esto? Mira, no soy gilipollas, no soy ingenuo, ¿vale? Sé en el mundo en el que estoy, no es un mundo justo. Y el juez al que pagó el cabrón este, ¿vale? Me lo ha dejado claro. Por eso yo ya no quiero justicia, quiero venganza. Venganza para mi madre. La cadena no mata. La cadena no mata. Pregúntaselo a Irene. Pregúntale a Irene si la cadena mata, no. Pregúntale lo que pasó con su hermana. No. No es lo mismo. Hostia. Es la primera vez que te veo nervioso. ¿Te estás ablandando o qué? Mira, si no me vas a ayudar no tiene sentido y sigamos hablando. Te agradezco la llamada, pero... no vas a convencerme. Lo haré por mi cuenta. Por las buenas o por las malas. ¿Podemos vernos? Necesito hablar contigo.
Es el programa que utiliza la policía. Con esto puedes desencriptar cualquier cosa. ¿Cómo estás? Ser conseguidora es más difícil de lo que me habría imaginado jamás. Bueno, nunca te dije que fuera a ser fácil. He tenido que negarle un favor a un amigo. Un favor que me habría encantado concederle. ¿Y por qué se lo has negado entonces? Porque mi amigo me pidió que matase a alguien y no voy a hacer eso. La cadena no debe juzgar a nadie, Irene. La cadena no es moral o inmoral, lo son sus miembros. Quien entra en la cadena lo hace libremente y se expone a las consecuencias de sus deseos. Cuando yo estaba al mando, no juzgaba a nadie. Pero ya no estás al mando. Y me alegra ver que no me equivoqué al cederte el testigo. Quizás sí te has equivocado, porque he hecho algo que va en contra de las normas. La he utilizado para proteger a un amigo. ¿Y de qué querías proteger a tu amigo? De sí mismo. Porque está en un momento en el que podría hacer cualquier locura. ¿Y tienes miedo de haber traicionado a la cadena con eso? Sí. De utilizarla para mis propios fines. Bueno, si la cadena está cumpliendo un deseo de Irene, la cadena tendrá que exigirle a Irene pagar un precio. Esas son las normas. ¿Y qué precio? Eso debe decidirlo C. Por suerte, he oído que la nueva C dirige una cadena justa y moral. Estoy segura que el precio que te exigirá pagar no será demasiado alto. Hola, Q. ¿Qué haces? Me voy. Bueno, ¿quieres te acompaño? No, voy solo. ¿A ti no te esperaba? ¿A quién esperabas? Desde esta dirección IP aquí. Sí, sí. Me dejó su computadora y... Hola. Supongo que tú debes ser Gabriel. ¿Cómo sabes? Sé más cosas de ti de las que imaginarías. ¿Cómo? Que Kyo y tú estáis juntos. Q y yo somos amigos. Amigos como para pasar la noche juntos. Te lo he dicho. Cuanto antes aceptes que no sé todo sobre ti, más fácil será nuestra relación. Además de adivinar cosas, ¿cumples deseos? Depende. ¿De qué? Depende de qué desees y depende de cuál es el precio que estás dispuesto a pagar. Necesito $50,000. Para Comprarte un coche, supongo. Es para ayudar a una persona que tiene problemas y lo necesita. Esta es la condición. Hay una chica que quiere ser protagonista en un musical. Y ahora mismo es la suplente. Necesito que consigas que sea la protagonista. ¡Me da igual que sea el puto
puto padre. Anoche también me he quedado sin madre. Después de todo lo que hemos pasado, vas a volver a entrar en la cadena. Pues no es nada comparado con lo que estoy pensando ahora mismo. ¿Coño haces? ¿Tú quién eres? El otro día estuve súper desagradable. Pero es que verte intentando entrar aquí me supera todavía. Esto es todo lo que me queda de Claudia. No quiero tener secretos contigo, Joel. Ya. Pues los tienes. La llave esta de la mariposa, la que tienes con Gabriel. ¿Eso qué es? ¿Qué? Que no me fío de él, Irene. Ni un pelo. Y además no para de marear todo el día aquí. Sabes que estás sonando como un paranoico, ¿no? Como un paranoico. Me estás vacilando. Soy un paranoico. Pero entonces me vas a decir que esto tampoco es tuyo. Joel, deja de hurgar en mi vida. Lo que estás haciendo es joderte la vida. Pero no te preocupes. Que yo puedo hacer lo mismo. Eso hacen los amigos, ¿no? ¿Quieres una? Toma. Toma una. ¿No? Bueno, pues me la como yo. ¿Y por qué no le dijiste esto a mi hermana? En vez de darle una pastilla y matarla. Ojalá se lo hubiese dicho, Irene.